La teoría Gestalt. Cómo vemos el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ves una cara en las nubes, formas en las sombras o figuras incompletas en los logotipos incompletos? Eso no es casualidad. Es tu mente trabajando con principios muy antiguos. Las leyes de Gestalt. Hola, soy Isaac Hernández y en este video vamos a descubrir cómo funciona nuestra percepción visual y cómo los artistas y diseñadores han aprovechado estas leyes para crear imágenes poderosas. Acompáñame a explorar esta teoría y sus orígenes. ¿Qué es la teoría Gestalt? La Gestalt es una corriente psicológica que nació en Alemania a principios del siglo XX. Su premisa es básica. Todo es el más que la suma de sus partes. En lugar de ver una serie de puntos o líneas aisladas, tu mente busca patrones, formas completas y con sentido. Esta teoría fue desarrollada por tres psicólogos: Max Weitmer, quien descubrió el fenómeno pi, movimiento ilusorio; Wolf Kogler, conocido por sus estudios con chimpancés; Kurt Koffa, quien ayudó a difundir la teoría con su obra escrita. Estas ideas cambiaron la psicología y se extendieron a campos como el arte, la arquitectura y el diseño gráfico. Pero para poder entender todo esto, tenemos que entender el contexto histórico en el que se desarrolla. Esta teoría surge a inicios del siglo XX en Alemania. Fue una respuesta directa al estructuralismo, que intentaba estudiar la percepción analizando estímulos por partes. Max Weber, uno de los pioneros, observó el fenómeno pi, una ilusión de movimiento entre dos luces fijas que prendían alternamente. Este descubrimiento lo llevó a publicar en 1912 uno de los textos con las fundaciones de Gestalt. Junto a Weimar, otros dos psicólogos se consideran pilares de esta corriente. Por su parte, tenemos a Wolfgang Kohler, quien estudió la resolución de problemas con chimpancés, y también a Kurt Koffa, actor del libro Principles of Gestalt Psychology. Estos tres investigadores trabajaron en Berlín. Luego se vieron exiliados en Estados Unidos por las persecuciones nazis. La teoría no solo influyó en la psicología cognitiva moderna, sino también en el arte, la arquitectura, el diseño gráfico, la publicidad e incluso la educación. Pensadores de la Bauhaus y artistas como Klee y Kandinsky aplicaron estos principios visuales en sus obras. Pero, ¿cuáles son las leyes de Gestalt? Proximidad. Los elementos cercanos se perciben como una unidad. En diseño, esto se organiza como la información y crea grupos visuales. Semejanza. Los elementos parecidos se agrupan mentalmente; colores, formas o tamaños similares se leen como conjunto. Figura y fondo. Distinguimos lo importante, o sea, la figura, del fondo. Esto da jerarquía visual y profundidad. Continuidad. Seguimos líneas o curvas que, aunque estén interrumpidas, dirigen nuestra atención a una composición. Cierre. Nuestra mente completa figuras incompletas. Por ejemplo, logos que están abiertos, pero reconocibles. Para Gans, preferimos interpretar formas simples y estables. Por eso el minimalismo funciona tan bien. Experiencia pasada. Nuestra percepción se basa en recuerdos. Reconocemos letras deformadas porque las hemos visto antes. Destino común. Elementos que se mueven juntos se agrupan, ideal en animaciones o gráficos en movimiento. Conexión uniforme. Lo que está conectando visualmente se percibe como un grupo. La usamos en mapas y esquemas de redes. Pero, ¿para qué nos importa todo esto? Entender cómo percibimos la realidad nos permite crear mejor, ya seas artista, diseñador, ilustrador o simplemente alguien que quiere entender mejor el arte. Conocer las leyes de Gestalt es fundamental. Estas leyes nos ayudan a comunicar mejor visualmente, captar atención del público, transmitir ideas con claridad y crear experiencias estéticas más profundas. Para poner en práctica lo aprendido, analizaremos la siguiente obra: El mar de hielo. Esta obra fue pintada entre 1823 y 1824 por Caspar David Friedrich. Muestra un paisaje ártico, con bloques de hielo destruidos. No hay figura humana visible, lo que refuerza la idea de lo insignificante que es el ser humano frente a la naturaleza. En resumen, este paisaje caótico, de hielo, no tiene figuras humanas y, sin embargo, transmite fuerza, aislamiento y orden a través de la composición. Esta obra pertenece al romanticismo, donde lo sublime, lo bello y lo aterrador son el tema central.
Muy bien, una vez visto el contexto histórico de la obra, procederemos al análisis Gestalt. Primero, tenemos la ley de figura fondo. La ley de figura fondo establece que nuestra percepción distingue una figura del fondo en el que se encuentra. En el mar de hielo, los bloques, como podemos ver, están fragmentados, actúan como una figura de contraste en el fondo blanco azulado. Esta relación enfatiza con la disolación, pero también crea una ambigüedad perspectiva, ya que algunos elementos se confunden entre figura y fondo debido a la monocromía del entorno. Por su parte, tenemos la ley de proximidad. Los bloques de hielo están agrupados en la parte central superior de esta imagen. Generan un foco visual mediante la proximidad. La cercanía entre estos elementos los agrupan en una unidad perspectiva, lo que se interpreta como el punto de mayor tensión visual. Ley de similitud. La repetición de estas formas triangulares y cúbicas en los bloques de hielo genera una agrupación por similitud. Aunque individualmente distintos, su forma y textura, además del color, nos permiten reconocerlos como un patrón de ruina natural. Pero por su parte, en la ley de continuidad, las líneas formadas por los bordes de los bloques de hielo guían la mirada del espectador, especialmente aquellas que se proyectan desde el fondo hacia el centro, creando un movimiento visual que lleva al espectador directamente a la escena del naufragio. Pero por su parte, la ley de cierre dice que a pesar de que el barco esté parcialmente oculto por el hielo, nosotros tendemos a completar esa información faltante, interpretando su forma y el trágico destino que este mismo tuvo. Esta tendencia de cerrar las formas incompletas intensifica el dramatismo de esta escena y la pérdida que transmite la pintura. En conclusión, el análisis El mar de hielo a través de las leyes de Gestalt permite comprender cómo Friedrich, incluso sin conocer formalmente la teoría, aplicaba estos principios que organizaban la percepción visual para provocar emociones intensas. Esta obra es un ejemplo magistral, es un claro ejemplo que articula magistralmente la tensión entre el caos, el orden y la desolación, siendo un ejemplo sublime del uso intuitivo de las leyes de Gestalt en la pintura romántica. Sin más por agregar, esto ha sido todo. Espero que el video haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Video con fecha del 13 de mayo de 2025.